Saludos a todos, hoy vamos a ver qué es lo que dice el Nuevo Testamento sobre el infierno. Bien, primero vamos a ver la palabra griega para infierno. Una es Gehenna. Según el diccionario bíblico de Strong, esta palabra de origen hebrea significa simplemente Valle del Hijo de Ginón. Que en tiempos pasados este Valle del Hijo de Ginón era un crematorio de basura, como se ve acá, este dibujo. Era un valle de Jerusalén. Y es usado figurativamente, muchos lo usan, como nombre del lugar o estado del castigo eterno de los muertos, o como un infierno, o como infierno, ¿no? Y muchos lo traducen así, pero la verdadera palabra es Gehenna. ¿Qué es lo que significa? Que era un valle donde se quemaba basura. Que pertenecía al hijo de Gión, no un infierno literal. Pero vamos, ¿qué más nos dice el vocabulario bíblico Wolfgang Gruen, aumentado sobre Gehenna? Dice que en hebreo quiere decir valle de los hijos de Ginón, nombre del antiguo propietario cananeo, de quien no sabemos nada. Dice. El valle rodea a Jerusalén por el este y el mediodía, y fue donde los israelitas inmolaron a sus hijos al ídolo malo. Desde el tiempo de rey Josías, era el lugar en donde se quemaban los desperdicios de la ciudad. El fuego que ardía continuamente en ese gran basurero pasó a ser símbolo del castigo de los impíos, el sentido más profundo y definitivo del término. En el Nuevo Testamento muchos lo denominan infierno, ¿no? Así lo traducen, pero en verdad es Gehenna. Así que no podemos colocar una palabra que no está. Coloca Gehenna y no infierno en tu traducción. Con esto tenemos claro que este valle llamado Gehenna era usado como basurero durante los tiempos de Jesús. Todos lo conocían, un lugar donde la gente traía su basura y la tiraba ahí. Y como siempre había fuego encendido para quemar la basura, Jesús lo mencionó en varios textos como símbolo de la destrucción eterna, la muerte eterna, que iban a tener los malvados, haciendo una comparación con la basura que se quemaba en el valle llamado Gehenna. Dice que pasó a ser símbolo del infierno, palabra que la seguiremos analizando. Nada parece indicar que Jesús se refería a un infierno de fuego literal donde se quemaban los espíritus con un diablo en él. Vamos a ver unos textos más. ¿Cómo usó Jesús esa palabra? Acá hay varios textos donde Jesús usó la palabra infierno, que es la traducción de la palabra Gehenna. Este según la Biblia Reina Valera de 1995, que pone infierno alegremente, pero ahí está la palabra Gehenna. Vemos algunos versículos. Solo dos, pero ustedes pueden analizarlo todos. La esencia es la misma. Mateo 5:29. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea arrojado al infierno, dice, ¿no? Pero acá está la palabra Gehenna. Marcos 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Pero acá está la palabra Gehenna, que es ese basurero. Bien, en esos textos, en el idioma original en griego no está la palabra infierno, sino la palabra Gehenna. Los judíos del tiempo de Jesús sabían qué era el Gehenna, y por tanto no creían que Jesús hablaba de un infierno literal de fuego, sino que simplemente Jesús estaba haciendo una comparación de la basura que ardía día y noche en el Gehenna, digamos eternamente por así decirlo, con una destrucción eterna o muerte eterna que iban a recibir los malvados. Acá Jesús dice que no van a escapar de la muerte eterna, de la destrucción eterna, no de un lugar de juego. Esa no es la palabra griega traducida ahí, sino es el Gehenna, un lugar de destrucción. Y ahí es donde Jesús le decía que iban a ir, con fuego, porque el Gehenna ardía. Acá vemos otros textos más donde usa infierno en vez de Gehenna. También el apóstol Santiago escribió sobre el poder que tiene nuestra lengua. Y si no la controlamos, puede llevarnos a la destrucción, al Gehenna. Como dice acá Santiago 3:6. Sí, porque la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad es la lengua. Ahora no quiere decir que es fuego literal, ¿no? No todo lo que dice en la Biblia es fuego. Esa lengua no es un fuego, es de carne y hueso, es un decir nomás. Puesta en medio de nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo y enciende la rueda de la naturaleza. Y ella misma es encendida del infierno. Pero acá vemos en la Biblia, la versión interlineal, que usa la palabra Gehenna, ¿no? Dice, siendo encendida en llamas ardientes por el Gehenna. Entonces hay que tener cuidado con lo que hablamos. Ahora veamos otra palabra griega que también muchos la traducen como infierno, que es tártaro. Que supuestamente tártaro es este tipo de lugar en la mitología griega, ¿no? Como vemos acá. Bien, pero según el diccionario bíblico de Vine, tártaro también es traducido en arrojados al infierno en 2 Pedro 2:4. Dice, significa consignar al tártaro, que no es ni el Seol ni el Hades, dice, ni el infierno, sino el lugar en el que aquellos ángeles cuyo pecado especial es mencionado en aquel pasaje se hallan en cadenas, para ser reservados al juicio. La región es descrita como prisiones de oscuridad, o como bien lo vierte la versión moderna, abismos de tinieblas. Esta palabra tártaro no quiere decir infierno. Vamos a ver ese texto de 2 Pedro 2:4. Es el único texto que tiene esa palabra griega. Dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al tártaro. Pero acá está traducida con infierno. Y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Acá hace mal colocando infierno en vez de colocar tártaro, porque muchos van a pensar, es un lago de fuego, pero no es lo que dice la versión original.
Bien, pues observamos que esta versión traduce la palabra tártaro por infierno, que como hemos visto no significa lo mismo, sino que ángeles fueron encerrados en un lugar de oscuridad desconocido por los humanos, que la Biblia llama tártaro, como se ve en esta imagen. Y el apóstol no usa esta palabra griega en el mismo sentido que lo consideraban los griegos con sus creencias paganas. Pero, ¿quiénes son estos ángeles? El texto no lo aclara, pero tal vez la primera carta de Pedro haga referencia a este tema. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 3, del 18 al 20. Dice: Asimismo Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas, o sea, la familia de Noé. El texto menciona que Jesús, después de resucitar, es decir, ser vivificado en espíritu, con un cuerpo espiritual. Sobre el cuerpo espiritual también hemos visto en el video quiénes son los ángeles, ahí hablamos sobre el cuerpo espiritual. Dice que Jesús predicó a espíritus encarcelados, es decir, a ángeles. Tal vez esto sucedió después de su ascensión a los cielos. En algún lugar del espacio exterior donde se encuentra ese tártaro, Jesús fue allí y les predicó por alguna razón a estos extraterrestres que desobedecieron en los tiempos de Noé. Pero ¿quiénes fueron estos? La Biblia nos cuenta en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos del 1 al 4, dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Estos hijos de Dios, que son ángeles, procrearon con mujeres, y hemos visto también en el video los ángeles y su intervención en el comportamiento humano. Algo que al parecer no le agradó a Dios, porque poco después trajo el diluvio. Cabe la posibilidad de que estos ángeles sean los que fueron condenados a permanecer en el tártaro. Nuestra tercera y última palabra a analizar es Hades, traducida erróneamente también como infierno. Veamos lo que el diccionario TES Dictionary Nelson nos dice. Dice que esta palabra Hades es la transcripción de una palabra griega empleada en la Septuaginta para traducir el vocablo Seol. En otras palabras, como que Seol es un equivalente a Hades. Y como hemos visto en el video que dice el Antiguo Testamento sobre el infierno, el Seol simplemente era la tumba de la humanidad, donde va la gente a morir y queda inconsciente. Existen 10 textos griegos del Nuevo Testamento que usan la palabra Hades. Vamos a comentarlo uno por uno. El primero está en Hechos 2, 27 y 31. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Esto lo dijo el apóstol Pablo haciendo referencia al siguiente Salmo, 16:10. Porque no dejarás mi alma o mi vida en la tumba, o mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lo que nos enseña estos versículos es sumamente importante. Vemos que Hades es equivalente a Seol. Y hemos visto que el significado de la palabra Seol, lo que indicaría que Hades es algo así como la tumba o la sepultura de la humanidad, la muerte, el hoyo, abismo, un entierro, donde todo el humano va a morir, donde van las vidas de las personas, las almas de las personas, sus vidas. Vemos también Mateo 11, 23 y Lucas 10, 15, dice: Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habías permanecido hasta el día de hoy. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Por su incredulidad en el Mesías, Capernaum será bajada hasta el Hades, es decir, hasta la profundidad de la tierra, hasta la muerte. Mateo 16, 18 dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Las puertas del Hades, de la tumba, de la muerte no dominará la iglesia de Jesús. Y por eso esa iglesia nosotros tendremos vida eterna. La iglesia somos nosotros. Revelación 1:18 dice: El que vive, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Luego de que Jesús resucitó, le fue entregada las llaves de la muerte y del lugar de los muertos, el Hades, dando a entender que Jesús tiene el poder de sacarnos de la muerte. Él nos puede resucitar. El texto es Revelación 6:8. Dice: Miré y vi un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Nuevamente vemos la relación entre la muerte y el Hades, lo cual tendría sentido tomando en cuenta que el Hades es el lugar de los muertos. Por último vemos Revelación 20 del 13 al 14 que dice: El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Estos versículos mencionan por separado la muerte y el Hades, dando a entender que no son lo mismo. También menciona al mar como el lugar donde hay muertos. Esto puede verse tres cosas. Primero, de que el mar entregó sus muertos, que son personas que murieron por diversos motivos en alta mar. Dos, la muerte y el Hades entregaron los muertos que hay en ellos. Primero menciona a los muertos del mar y luego a los de la muerte y el Hades, a la vez, como si se refiriera a lo mismo. Tal vez el escritor consideró al Hades como la tumba de los muertos terrestres y el mar como la tumba de los que murieron en alta mar. Y aquel Hades es el lugar de los muertos. Y tres, la muerte y el Hades o lugar de los muertos fueron lanzados al lago del fuego. Si el Hades fuera el infierno será lanzado al lago del fuego. No tiene sentido. Simplemente el texto quiere decir que la muerte y el Hades serán destruidos, porque ya nadie morirá. Nadie irá supuestamente este lugar donde todo se quema eternamente. Bien, el siguiente y último versículo es uno que ha causado mucha controversia y algunos creen que es la prueba irrefutable de la existencia del infierno, que es este de acá, la parábola de Lázaro y el rico. Lucas 16:23 dice: En el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esta es la parábola de Lázaro y el rico. Aparentemente el rico fue a un infierno literal. Pero claro, es una parábola. ¿Pero por qué a Cristo se le ocurre decir esto? Para entenderlo primero veamos a quiénes dirigió esta parábola. En Lucas 16:14 dice: Oían también estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. A ellos les gustaba el dinero. Era gente que prefería el dinero que a Dios. Jesús se dio cuenta que los fariseos, hombres apegados al dinero, se burlaban de él y les dedicó esta parábola. ¿Pero en qué creían los fariseos? Veamos lo que nos dice el siguiente diccionario sobre los fariseos. ¿Cuáles eran sus creencias? Vamos a ver primero el diccionario bíblico de Douglas Merrill. Nos dice que los fariseos creían también en la inmortalidad del alma. El alma seguía viva después de la muerte, en una vida espiritual. Vamos a ver lo que dice el diccionario de Jesús de Nazaret. Dice que los fariseos creen en la resurrección y en la inmortalidad personal de un más allá, en una vida inmortal. El diccionario bíblico Freddy, que los fariseos creen en la inmortalidad del alma, que después de morir sigues vivo, en la existencia de los espíritus, que sigues vivo y recibes una recompensa o castigo en un mundo de ultratumba. Ellos creían eso como un tipo de infierno. No un infierno como creen los cristianos, pero sí un tipo de infierno, un castigo de ultratumba. El diccionario de Nelson nos dice lo siguiente: ellos creían en la inmortalidad del alma, creían que había algo después de la muerte. Entonces los fariseos creían en estas cosas, y Jesús les dedicó una parábola mezclada con creencias que ellos tenían para que pudieran entenderla, para que le presten atención y darse cuenta que ellos eran el rico de la parábola y Lázaro representaba al pueblo humilde que ellos menospreciaban. Así que con esto Jesús no quiso defender la existencia de un infierno en juego, sino dar una lección a los fariseos apegados al dinero. Además hay varios puntos que nos indican que no es una narración literal. Por ejemplo, dice que los pobres al morir van al seno de Abraham, algo que no enseña el resto de la Biblia ni el Antiguo Testamento. Menciona la existencia de una comunicación entre el cielo y el infierno. ¿Cómo podría ser si supuestamente ambos sitios están ampliamente alejados uno del otro? También dice que alguien pueda llevar agua desde el cielo hasta el infierno, o que los espíritus necesitan agua en el infierno para refrescarse como si tuvieran sus cuerpos físicos, lo cual no es lógico. Pero hay una parte de la parábola donde Jesús les dice la lección más importante de esta, la cual los fariseos debían de comprender y cambiar de actitud. Vemos Lucas 16:30-31, dice: Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Jesús les estaba diciendo que la necedad e incredulidad de los fariseos era tan grande que si alguien resucite, no lo van a aceptar o creer. Pero quien resucitó fue Jesús, pero ni así los fariseos quisieron creer, y eso lo vemos en esos textos de Mateo 28. Dice: Mientras ellos iban, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo dieron mucho dinero a los soldados, diciéndoles: Decid vosotros, sus discípulos llegaron de noche y lo hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Los fariseos sabían que Jesús había resucitado, porque esa gente que cuidó la tumba de Jesús le dijeron todas las cosas que habían pasado. Pero ellos dijeron que no, que oculten la verdad. O sea, no escucharon
pasó lo que Jesús dijo en su parábola, ¿no? Que si alguien venga a los muertos, igual los fariseos no iban a cambiar, y no cambiaron. Esa era también una enseñanza de la parábola, tal como Jesús se los advirtió. Pero estos fariseos no quisieron aceptar al Cristo resucitado, sabiendo aún que era verdad su resurrección, todo por su orgullo, por no querer aceptar su error y alejarse de las riquezas. Según hemos analizado, no existe una base concluyente en la Biblia con la que se enseñe o verifique la existencia de un infierno de fuego, y menos aún con un diablo con un cola y cuernos en él. Sabemos que las palabras hebreas y griegas que se traducen como infierno no significan tal cosa, solamente significan el sepulcro general de la humanidad, donde los muertos están inconscientes hasta la resurrección. Por eso Pedro dijo lo siguiente sobre el rey David. En Hechos 2, 29-34 dice: Hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Pedro aclara que David sigue muerto en su tumba, y por ello nunca fue a ningún cielo, menos a un infierno de fuego. Por ello entonces, ¿qué quiso decir Jesús en el siguiente texto? En Lucas 23, 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta versión parece indicar que ese mismo día Jesús estaría con el ladrón en el paraíso. ¿Pero es así? Recordemos que en la Biblia original no existe ni comas ni puntos. Por eso el traductor a su criterio coloca estos elementos, pero no siempre lo hace de la misma manera. Veamos lo que dice la Biblia Interlineal. La Biblia Interlineal dice en el versículo 43: y dijo él: amén, a ti estoy diciendo hoy, conmigo estarás en el parque jardín o en el paraíso. Como vemos, Jesús le dijo: estoy diciendo hoy, y no te digo que hoy, lo cual cambia totalmente el sentido de la oración. Lo que simplemente quiere decir que Jesús ese día le estaba comunicando una verdad al ladrón, un premio que se ganó gracias a su fe. Y eso lo confirma el mismo significado de esa palabra griega traducida como hoy. Según el diccionario bíblico de Strong, severo significa esa palabra día, ahora, hoy, día de hoy. O sea que ese día Jesús le estaba haciendo esa promesa a ese ladrón. Como vemos, Jesús solo recalcaba lo que estaba diciendo ese día. Otros dirán que en ninguna parte de la Biblia Jesús hablaba de esa manera, pero tal vez el escritor del Evangelio lo quería expresar de esa forma en ese versículo, porque además, después de morir, Jesús no fue a ningún paraíso, estuvo en la tumba parte de 3 días, resucitó y todavía estuvo 40 días más en la tierra antes de ascender a los cielos. Y más sobresignificado esta palabra traducida como infierno en el Nuevo Testamento, que no es como tal, son otras palabras que hay que darle su verdadero significado, no traducirlo simplemente como infierno y la gente va a entender de que es algo de fuego, pero según si vemos los orígenes de esta palabra y su contexto, cómo se aplicó en la Biblia, no significa eso. Bien, sería todo por el video de hoy. Gracias por su atención y no olviden suscribirse.